Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada, a esta nueva charla abierta, en esta ocasión con Gustavo Stecher, gran referente del diseño argentino, especializado en branding, diseñador gráfico, es primer camada de la FADUBA y es realmente un gusto, un placer tenerlo a él presente aquí. Mi nombre es Sebastián Feinsilver y están viendo estas charlas abiertas vinculadas a lo que es diseño para el comercio exterior. En la materia diseño para el comercio exterior de la FADUBA, lo que buscamos es justamente tener acercamientos a experiencias de exportación de empresas. Y más allá que Gustavo es un referente del diseño, también es un empresario, podríamos decirlo de alguna forma. O sea, tiene su propio proyecto que se llama Men Branding, el cual tiene un alcance internacional muy interesante que viene creciendo. Él ahora está en España, estamos en diferido con él, unas 5 horas más tarde que acá en Argentina, y también tiene oficinas en Nueva York, aquí en Buenos Aires. Eso le permite una triangulación y un trabajar consistente en lo que es en lo que es exportación de servicios, puntualmente exportación de servicios de branding. Bueno, Gus, te damos la bienvenida, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer para mí estar, como siempre, en mi casa favorita, que es la FADU. Siempre se vuelve de alguna forma. Sí, siempre, siempre. Sí, sí. Sí, Aparte, estuve, a ver, sí, habré estado entre 6 y 8 años cursando entre arquitectura y diseño, y, y después casi 20 años de docente, bueno, por eso, volvés a la o más. distancia, pero aquí estás, nunca te fuiste tampoco. O sea, No, no, no. De hecho, cada vez que vuelvo voy, o sea, sistemáticamente voy. Voy a dar una charla, lo que sea, pero me encanta. Y la emoción siempre es la misma. buenísimo. Hay, Un concepto que venimos trabajando en la materia tiene que ver con la descomoditización, o sea, con cómo el diseño tracciona a generar variables para que los servicios o productos que uno vende o exporta no se comporten justamente como un commodity. Y en el caso tuyo, Gustavo, vos te especializaste en branding en términos generales, o sea, de nuevo, ahí dentro de lo que es diseño, diseño gráfico, branding en términos macro, pero puntualmente en lo que es branding de lugares, que es como un diferencial y generaste una experiencia bastante particular en relación a eso. ¿Cómo fue ese proceso? eh, como casi todos los procesos, tiene partes de, digamos, de azar, partes metodológicas, eh, y, y mucho de pasión y de, digamos, de hacer las cosas que a uno le gustan y donde cree que puede generar un aporte. Lo que decías antes es fundamental, o sea, o sea, trabajar en diseño cuando uno quiere salir, o sea, trascender, por ejemplo, fronteras y poder eh, trabajar en diseño fuera del país, tiene que inmediatamente escaparle a la comoditización. O sea, si uno solamente se posiciona porque lo puede hacer más barato, le va a pasar lo mismo que le pasa a China ahora, que las fábricas están yendo a la India. O sea, no construís valor. Simplemente estás vendiendo un commodity, que en ese caso son tus horas de trabajo. Cuando, cuando querés construir un proyecto sustentable, distinto es decir, bueno, no sé, hago un par de frilos, consigo algún par de proyectos, algún par de, digamos, de oportunidades donde digamos, calza justo y aprovechan la oportunidad, que también está bien. Pero si uno quiere tratar de construir algo o agregar algún valor, y tiene que escaparle a eso, a la comoditización. Total, En mi total. Bueno, pero caso, en ese proceso, o sea, esa construcción implica estrategia, proyectos. totalmente. Ah, En nuestro caso, bueno, en mi caso, eh, lo que pasó fue después de la crisis en la crisis del 2001, que nosotros tuvimos, o sea, nos pegó muy fuerte como estudio. Decidimos hablar un proyecto bastante conocido de identidad, digamos, de identidad argentina, y mostrar un poco
cómo veíamos nosotros a la identidad argentina. Y armamos ese proyecto que se llamó IDARC, que armó la marca No Brand, etcétera, pero donde no había un comité, donde no había un cliente, sino que simplemente lo construimos nosotros para... Ni siquiera sabíamos para qué, lo que queríamos era como construir producir un libro y mostrar cómo veíamos nosotros la identidad argentina. Y ese fue el germen de todo lo que vino después, porque las discusiones tenían que ver con, por un lado, los caprichos y por otro lado, transformar eso en una metodología de trabajo. Y es lo que yo después seguí haciendo durante 20 años. O sea, metodologizar eso que empezó siendo un poco azaroso, un poco de impulso y digamos, con el conocimiento que uno traía, con pocas herramientas metodológicas, pero sí con muchas ganas de hacer un trabajo colaborativo y salirse del lugar del diseñador como, digamos, como demiurgo o como Sí, ahí con No Brand era un proyecto que cruzaba distintas disciplinas. Había una cuestión identitaria muy fuerte, pero totalmente. hacían productos de diverso carácter, o sea... Claro, que fue posterior, o sea, porque primero armamos el proyecto de identidad y después vimos que tenía tanto potencial que empezamos a, bueno, o sea, ¿dónde se lleva esto? Bueno, se lleva en el pecho, bueno, empezamos a mostrarlo y lo que trajo fue mucha repercusión, o sea, cuando nosotros mandamos, por ejemplo, los iconos a un concurso, aplicamos a un libro, a una publicación sobre logos en Alemania, y dijimos, bueno, tenemos casi 100 iconos hechos, algunos nos van a publicar, y nos terminaron publicando el caso como caso de estudio. Entonces, eso generó también un clic en nuestra cabeza, o por lo menos yo recuerdo que me pasó, dije, bueno, a ver, acá está pasando algo, y no tiene que ver con que los dibujitos sean más lindos o más feos, acá hay una cuestión conceptual muy fuerte. ¿Tenés alguna imagen de esa etapa? Sí, dale, ahora comparto, porque ¿Querés no lo tengo acá, así? pero Acá dale, tenemos un sí. público muy variado. Te presento, bueno, está Pablo Carcione y Víctor Barrionuevo, docentes de la cátedra. Muy bien. Después todo el público es público general de la comunidad FADU y de la materia. Hay diseñadores y diseñadoras industriales, gráficos, Bien. de indumentaria y de textil. Así que yo pienso que No Brand, De todos los colores. de Yo todos creo los que lo deben colores. conocer. Supongo que lo deben conocer, pero a ver, estoy viendo si tengo. Acá está. Sí, acá tengo el libro. Si les parece, comparto Y ahí parte del aprovecho libro. para invitarlos e invitarlas. Esta es una charla abierta. Aprovechenlo a Gustavo, que muy gentilmente cede su apertura, su conocimiento, para venir, como hablábamos, de nuevo para estos pagos. Y abiertas todas las preguntas que tengan. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, Este es un libro que hicimos con Hernán hace muchos años. Y bueno, es en el 2000. O sea, nos llevó mucho tiempo poder hacer el libro, ¿no? Pero básicamente, para que se entienda, es una idea muy simple. Pero que conceptualmente es muy sólida, o sea, que es representar a Argentina en íconos, ¿sí? Pero los íconos con textos que los explican como si fuesen íconos, o sea, de vuelta, el texto ya no como anclaje, ¿no? Sino un texto que complementa el valor. Entonces, eh, eh, fuimos desarrollando un sistema que se transformó en algo muy sólido, que expresaba mucho de lo que es la identidad argentina, y al ser iconografía, lo que genera es que cada uno eh, completa la historia con lo que tiene en su mente, ¿no? Este fue muy controvertido, siempre lo cuento, pero me divierte mucho, porque hicimos en La Pampa, y bueno, obviamente cuando publicamos el libro, años después, uno lo regala a los clientes, ¿no? Y uno de nuestros clientes es el Banco de La Pampa. Entonces les regalo el libro, y cuando llegan acá dice, ¿no tenés nada mejor para decir de La Pampa? Y la respuesta fue, ¿hay algo más característico de La Pampa que esa planicie eterna? Y dice, no, la verdad que no.
Entonces empezó a pasar esas cosas. O sea, una raya en realidad conceptualmente es muy fuerte. Y bueno, después también se reían porque decía que el ombú, digo, no, el ombú no es de La Pampa, el ombú es de la provincia de Buenos Aires, en realidad La Pampa tiene el Caldén, no tiene el ombú. Y empiezan a aparecer montones de historias muy divertidas. Pero bueno, fue lo interesante acá no fue solamente tampoco el dibujo, sino, por ejemplo, entender las distintas posibilidades que daban la iconografía, desde elementos conocidos que son fáciles, ¿no? Forman parte de la flora, la fauna y algunos elementos culturales, a cuestiones conceptuales como el campo como granero del mundo, o sea, o sea, ya son iconos un poco más complejos. O hablar del gaucho y del indio como genéricos, ¿no? Bueno, había montones de temas. Después las personalidades, la difunta Correa, cómo representar la difunta Correa si no es con una botella de agua, en ese momento era más tradicional, o el dulce de leche, o el mate. Entonces, las discusiones se volvían muy interesantes, y la realidad es que en mi cabeza empezó a aparecer el germen de lo que es el trabajo colaborativo. Porque una cosa es cuando uno desarrolla la identidad del país propio, que uno lo conoce de memoria, entonces yo puedo hacer todo el libro y escribirlo todo sin ningún problema, obviamente va a ser mi visión. Como hicimos un trabajo bastante colaborativo de equipo interno y de consultores externos, se volvió bastante consensuado y tuvimos que negociar, por ejemplo, con qué imagen termina, ¿no? ¿Quién es el último del libro? ¿Quién votaba por...? El Diego. Claro, Maradona fue ficha puesta, yo que soy maradoniano, sí, me opuse porque me parece que si bien representa un periodo muy fuerte y de identidad argentina, no representa la identidad argentina, ¿no? Entonces yo me puse bastante más fuerte en cerrar con San Martín, que me parece que tiene más que ver con hablar de 200 años de Argentina, no con 20 o 30. Y este libro, este proyecto, más que el libro, el proyecto interpelaba al público local, fundamentalmente. Pues vos... Interpelaba al público local, pero cuando lo presenté en la AIGA en Nueva York, fue la primera muestra de un estudio argentino en la Asociación de Diseñadores de Estados Unidos, con Ahí 2 vamos. meses de muestra en la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Por qué? Porque en realidad interpela. Interpela desde muchos lugares. Por ejemplo, lo primero, las milangos, tiene de todo, ¿no? De gastronomía, el sifón, por ejemplo, de vuelta, el psicoanálisis, ¿no? Desde el diván o el café como es el café en Argentina, no el café de Colombia, sino el café como lugar de compartir la charla, la discusión política. Entonces, este trabajo, además de los inventos y de otras cosas, ¿no? El gnocchi, ¿no? El gnocchi como el empleado del gobierno azul. O sea, había muchas cuestiones culturales muy interesantes que constantemente te obligan a pensar y complementan el sentido en la mente del observador. Torino, pero quería llegar al resto del Diego, que el texto me encantaba, porque decía materialización argentina de Dios, ¿no? O sea, están los juegos deportistas, cada quien elegís, a la coca, qué sé yo, pero el tango es el más conceptual de todos, ¿no? Que tiene que ver con la melancolía. Y cierra, acá está, ¿no? Bueno, estaba el del Che. Cuando ven el del Che, me dicen, Nueva York, ¿no? Venía gestionando, ven el libro y me dice, bueno, o sea, cuando arma la muestra, ojo con esto, ¿no? Claro, dice, sí, no te preocupes que lo tengo en cuenta, y cuando hicimos la muestra, no está acá la foto, pero ¿qué es lo que hicimos? Agarré la pared más grande que había en el salón, la pinté de rojo y pusimos el icono de Che gigante. Y entonces, con una intención digamos, provocativa, ¿no? Pero cuando venían a hablar decía, esta es una muestra que habla de identidad argentina y de iconografía. O sea, no hay icono más potente que el Che. Y no estamos haciendo una valoración, cada uno que haga la suya. Yo tengo la mía, no la voy a compartir acá. Pero esto es parte de la realidad. O sea, no podemos tapar el sol con los ojos. Y no me interesa tampoco. Entonces, generar esta discusión, y ¿qué nos permitió hacer eso? No teníamos comitente. No tenía un cliente que me decía esto sí, esto no. Y si alguien me decía que sí o que no, no me importaba.
total. Eso, Entonces, bueno, acá está, ¿no? El cierre de San Martín, que es aparte de San Martín del billete, ¿no? Em, y eso después te permitió como plataforma, digamos, ya arrancaste ahí la carrera internacional de alguna manera con esta lógica, digamos, de desarrollar la identidad o de graficar, pues no es que vos la construís, sino que construís. a ver, eh, las cosas se van dando simultáneas y es muy difícil. O sea, yo siempre digo, los procesos, especialmente los proyectores, no son lineales. Eh, por más que me lo enseñan en la facultad, ¿no? Uno lo vio y el momento, para mí la caja negra no existe. Existe la serendipia o existen otras cosas, pero uno fomenta estos espacios donde las cosas suceden, pero lo nuestro es una profesión. Si uno hace bien el trabajo, termina encontrando un buen resultado. Si estaba más inspirado, va a quedar un poco mejor, un poco peor, pero en realidad un buen trabajo se hace desde la profesión, ¿sí? Eh, Ni siquiera lo plantearía desde el talento, creo que es desde la profesión, específicamente. Porque si, de hecho, hay varios casos que quería mostrar donde eso queda muy claro, o sea, donde no hay una cuestión de, digamos, de un talento especial, sino de un trabajo conceptual muy sólido y comunicacional muy sólido. Por esto que pasó, esto sucedió, o sea, como proyecto empezó en el 2001 porque no teníamos otra opción, pero terminamos haciendo el libro como 5 o 6 años después, que es cuando conseguimos que alguien nos publique y alguien nos pague el libro y lo genere. En el medio empezamos lo que sí nos abrió la cabeza, o a mí personalmente me abrió la cabeza diciendo, bueno, si esto sucede y hay esta repercusión, y fuimos a una feria, lo presentamos en un concurso y ganamos un espacio, y fuimos a una feria en Berlín vino gente de la Casa de la Cultura y dijo, me interesa este proyecto, y nos obligó a trabajarlo metodológicamente. Por lo menos en esa área apareció en la muestra, estamos exhibiendo estos íconos en una muestra en el DMY que lo había organizado la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos ganado el lugar, y nos dice, bueno, queremos hacerlo acá. Y yo dije, bueno, háganlo. No, queremos que ustedes lo hagan acá. Digo, yo no puedo hacerlo acá. Si yo no, o sea, me encanta Berlín, pero no tengo ni idea. Me dice, no, o sea, el conocimiento te lo damos nosotros. Quiero que vos pongas, quiero que ustedes pongan la metodología, o sea, que pongan lo mismo que pusieron acá. Y fue como que me apretaron la cabeza, me dejaron así, y como de vuelta, ¿no? Como buen argentino, uno tenía esto, sí, sí, por supuesto. Entonces, la invitación no era a hacer el trabajo, sino a presentarse en un fondo oficial de cultura de Berlín, que era así, una pila así de papeles en alemán, imposibles de llenar, que bueno, lo hicimos asociados con una fundación allá, presentamos todo el proyecto, y entre 300 proyectos que se presentaron, ganamos. O sea, ganamos el proyecto y hicimos el proyecto de Identidad Berlín. Entonces, una cosa fue, lo que pasa, eso nos obligó a, bueno, ahora tenemos que desarrollar la metodología. Fueron 6 meses trabajando digamos, como locos, tratando de armar el proyecto para poder hacerlo, y después, bueno, muchos más viajes, idas y vueltas, y ahí fue como la construcción más, o sea, ahí es donde dediqué mucho, mucho tiempo en construir el método de trabajo. Y después lo fuimos haciendo, lo hicimos después en Brooklyn, hicimos como varios casos, y después lo propusimos cuando fue la red de ciudades inteligentes, se lo propusimos al Ministerio de Cultura. ¿Querés Y le pareció, compartir el proyecto de Berlín? el de Berlín o el de Brooklyn tengo O por el de acá, Brooklyn, pero que dale, va a ir graficando un poco lo que nos vas contando. claro. Que van a ver que de alguna forma es bastante similar. A ver, el de Brooklyn. El de Berlín, aparte con toda la tradición, eso es lo que me parece súper interesante también del diseño argentino y de lo que vos contás en relación a las capacidades profesionales que se forman acá, que Sí. un estudio argentino desarrolle la identidad de lugares donde el diseño, entre comillas, está enraizado con una trayectoria muy Eh, fuerte. es que el error es ese. O sea, perdón que
el error es pensar que es un problema de diseño gráfico, no es un No, problema de diseño gráfico. Entonces, es un problema metodológico, es un problema de, digamos, lo que nosotros tenemos que entender es que la gran capacidad que tenemos es estar formados en el área proyectual. Estar formados en el área proyectual es como ser un director de orquesta. Acá voy a mostrar, bueno, esto es todo el trabajo colaborativo que ya hicimos metodológicamente en Berlín, con talleres, interviews, etc. Esto trabajo con chicos en las escuelas técnicas, fue una experiencia increíble, y donde fuimos viendo y transformando los elementos en realidad el trabajo de traducción a gráfica es un trabajo de vuelta, es un trabajo de profesional, ¿no? no, Y no, que bueno, pero sea es, lo que- efectivamente. es la metodología, Claro, pero y el es aporte. saber, sí, No, no, nada, el aporte, justamente el saber hacer, o sea, el materializar y el generar un proceso de trabajo, este, entendiendo, digamos, que lo cosmopolita inclusive puede ser un diferencial fuerte. Yo imagino igual, tanto Brooklyn como Berlín son ciudades bastante progres también, como en su momento Ulm para llamar a Maldonado, tenía una cabeza claro, bastante abierta, ¿no? De romper por ciertos supuesto. prejuicios, a veces, no por nosotros, sino también por ellos. Totalmente. Y aparte también, bueno, a ver, bueno, voy a tal vez aclarar un poco, acá se ve un poco mejor, o se entiende un poco mejor cómo esta familia de comunicación, donde todos estos elementos surgieron en este trabajo colaborativo de investigación, de research, pero fuimos buscando lo difícil es encontrar cuáles de estos elementos tienen un potencial comunicacional fuerte. ¿Sí? Eh, y, y en algunos casos, igual que antes, que el icono de Williamsburg, bueno, ahora está en boga con todo el lío que hay con los hasídicos, pero eh, nos pasó de encontrarnos en el mismo local a religiosos ortodoxos judíos con hipsters comprando sombreros en el mismo lugar. ¿Sí? El mismo local le vendía a los dos. ¿Pero dónde pasa eso si no es en ningún otro lugar del mundo sucede? Entonces, eh, lo que vuelve algo único en la identidad son a veces elementos que son comunes, pero unidos de una forma diferente. Eso se da solamente acá. O descubrimos ahí que el Teddy Bear sale de Brooklyn y hay toda una historia que lo cuenta detrás. Entonces la historia del osito era muy fuerte, como la del carrusel, y hay algunas más divertidas, como la de los Dodgers, que es un equipo de béisbol que es un equipo fantasma. Entonces, porque no funciona más. O el Mermel Parade, que es el parade, es como la, eh, la feria más interesante y más disruptiva que existía, por lo menos en ese momento, en Nueva York. O el cartel cuando salís de Brooklyn, el de salida, que está escrito de una forma muy divertida, que es, hay un cartel que dice, you are leaving Brooklyn, o sea, forget about it, como olvídate, o sea, no te vas nunca de Brooklyn. Pero está hecho en un cartel oficial de señalética vial. Entonces, ese cruce que tiene, digamos, de ese juego cultural y humorístico que pueden darse el lujo, que bueno, cuando lo sacás de contexto y lo metes en una iconografía, te da un valor comunicacional espectacular porque le das entidad a ese elemento. O la pizza de Grimaldi, ¿no? Tienes 80.000 pizzas iguales de buenas, pero vas a Grimaldi y hay 6 cuadras de cola de gente queriendo comprar. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Entonces el proyecto es un proyecto digamos, es un sistema, ¿no? Donde permite desarrollar una variedad comunicacional identitaria donde cada uno puede sentirse representado en algún aspecto, en algún elemento, en alguna pieza. Y eso es lo que hizo tan rico. Y esta fue, bueno, el State of the World es como la presentación digamos, el balance político del presidente del Boro, que es donde presentó toda la iconografía nueva y donde lamentablemente después de esto terminó su mandato y al terminar su mandato terminó el proyecto porque al igual que sucede en los países tercermundistas, los políticos no les gusta empujar los proyectos
Antecesores. predecesores, especialmente si son de la oposición, ¿no? Mirá, y ahí en la investigación, porque trabajaste con referentes locales, o sea, obviamente el Siempre, público, pero siempre, además hay colegas, digamos, que tenés un claro, contrapunto local, eso es clave. es clave. Digamos, no se puede, en proyectos identitarios tenés que trabajar con locales, tenés que tener un partner local, tenés que armar un equipo local, y lo que tenés que hacer es ser muy estricto en la metodología de trabajo para saber poner frenos y soltar los frenos. O sea, cómo generar convocatoria. O sea, lo difícil es encontrar en esa, pues una montaña de información la que te viene. Es como encontrar respuestas en Google, ¿no? O sea, Es obvio. Sí, sí. es desigual. O sea, ¿Cómo nosotros proceso? terminamos con una batería, una cantidad de información que hay que meterla en una licuadora y ver cómo sacas el jugo de todo eso y qué te queda. Eh, y, y, y por eso también en los últimos años nosotros en el estudio tenemos una construcción cada vez más conceptual. Hoy más del 30% del equipo no son diseñadores, son Y esas licenciados en contrapartes, letras vos o... cómo o sea, el proceso, como nos contabas, primero fue trabajar para Berlín, a partir de esa experiencia te llamaron de Brooklyn, y una vez que te llaman, vos buscás armar el equipo y generar el proyecto. Sí, lo armo. O sea, en realidad eso te lo van dando también los años. O sea, es como en un proyecto. No sé, como cuando ¿Pero hicimos ya Bariloche. conocías ponerle diseñadores de Brooklyn? Sí, porque yo venía trabajando, en realidad Brooklyn lo fui a buscar. Ah, Brooklyn me apareció. O sea, ah, yo bien, venía bien, eso trabajando es en muy Nueva importante. York hacía 7 años cuando soy del proyecto o más. Entonces, cuando salí del proyecto, ya tenía contacto con la universidad, entonces sí, el equipo lo pude armar bastante bien eh, y funcionó súper bien, Y cómo fue súper bien. ese proceso de ir para Estados Unidos y para esta zona? Y después de la crisis, la del 2001, donde apostamos digamos, por sostener el estudio, por seguir, digamos, en Argentina, sabiendo que las sociedades no se suicidan, que era cuestión de aguantar un tiempo y reconstruir y que todo iba, de alguna forma, iba a volver a levantar. Teníamos bastante fe, éramos mucho más jóvenes eh, y funcionó bien. Entonces, eh, en ese tiempo me senté y digo, a ver, a qué lugar del mundo puedo ir a abrir las puertas donde estimo que no va a tener una crisis de esta escala en los próximos 10 años? Y dije, bueno, Nueva York, que era un desafío muy grande porque es Le como pifiaste igual. Después en el 2009 explotó ahí. 2008, 2008, que sí, ahora sí. lo puedo contar, pero en realidad digo, siempre cuento estas historias para que nadie me siga, porque cada vez que hice alguna predicción siempre me fue mal. Eh, en cuanto a predicciones no pegué una. O sea, lo que sí me fue bien es con la experiencia de trabajo y con esta metodología seguir empujando, Bueno, pero pero es poner el horizonte y poner el objetivo y avanzar hacia. O sea, vos obviamente hay cuestiones coyunturales que no las vas a controlar, ¿no? sí, es lo que decía antes, hay mucho azar. En realidad, como digo, siempre estuve casi siempre en el lugar correcto, en el momento correcto, tomando las decisiones equivocadas. Eso me ha pasado sistemáticamente toda mi vida. Eh, Algunas equivocadas, otras no. Pero en general sí, digamos, lo más interesante es eso, si uno no va fallando, no se va equivocando, no se va dando cuenta que en realidad no dependen las cosas de uno. O sea, uno no tiene la posibilidad de hacer todo bien y que todo funcione, que es un poco una falacia que a veces como nos Total, tratan total. de meter Y en la contá cabeza. O sea, cómo fue, o sea, vos identificaste que ibas a ir para Estados Unidos, y ahí te empezaste a porque, vincular con el mundo del diseño sí, a, local. a nivel Y académico, a nivel profesional. ¿Cómo fue ese proceso? bueno, también es que fue hace muchos años, ¿no? Fue hace 22 años. Entonces era un poco distinto también el universo. Pero fui a Nueva York porque me pareció que era el lugar donde quería aprender, donde tenía mucho lo tomé como desafío. Y aparte porque me interesaba. Y lo conocí, había viajado un par de veces, dije, bueno, vamos a empezar.
y arrancó allá. Y fue, nada, me fui, el primer viaje 2 meses, con mi computadora chiquitita, con mi valijita, parando conseguí una vieja amiga de mi madre que vivía en Queens, a 1 hora y media de viaje de Manhattan, y que me albergó un tiempo, que tenía que tomarme 2 buses, 2 subtes y caminar como media hora para llegar, y empecé a buscar, qué sé yo, contactos, relaciones, a una universidad, a otra, nada, empezar a caminar la ciudad eh, hasta que empecé con algunos proyectos chiquititos, y los chiquititos empezaron a traer un proyecto un poco más grande, y empecé a generar como un ritmo de ida y vuelta, y una cosa lleva a la otra, y fuimos avanzando. Lo que tiene, de vuelta, no, no tenía un plan súper claro, Bueno, el porque plan tenía mucha era deuda. laburar ahí, El concretamente. plan era trabajar ahí, y Y bueno, armar siempre. una trayectoria, pero bueno, ya cargabas con la experiencia de haber trabajado para Berlín, ni más ni menos. Yo Este, aparte cargaba con la y experiencia acá de haber también ya tenías un trabajado reconocimiento. 12, 13 años. Lo de Berlín vino, o sea, yo empecé a ir a Nueva York antes de lo de Berlín. Lo de Berlín vino unos años después, no mucho, pero unos años después. Eh, y acá, sí, yo ya tenía reconocimiento, ya veníamos trabajando hace un montón, pero bueno, ir a medirme, vamos, como cuando me fui a probar a Atlanta. Cuando jugaba al fútbol, dije, bueno, me voy a probar a Atlanta. Digo, a ver, este, si estoy para jugar a otra cosa. Claramente no, o sea, este, me dijo, Y hoy, el flaco hoy por ese, hoy, el flaco tiene condiciones, pero es medio demasiado rústico. este, hoy por hoy tenés una estrategia, o sea, eso vos vas construyendo también una experiencia en cuanto a desarrollar un mercado particular. Y hoy por hoy tenés una estrategia, o sea, diferencial en relación a cómo va creciendo Membranding a nivel internacional. Sí, sí, o sea, nosotros hoy especialmente dedicamos mucho tiempo a planteos estratégicos. Nosotros una cosa muy interesante que hicimos desde el principio fue tener como el 50% de los desarrollos que hacíamos en el estudio que eran desarrollos propios. Entonces, como fue el de Nobran, y como fue el de IDARG, y como fue el de Berlín, y como fue el de Brooklyn, desarrollo propio, donde nosotros íbamos a generar el proyecto y a que nos banquen el proyecto, no ir a buscar un cliente y que nos dé cosas para hacer. El proyecto lo generamos nosotros. O sea, y yo me dediqué mucho tiempo a generar proyectos que quería hacer. Siempre digo que para mí la única forma digamos, de poder llevar adelante así proyectos de esa escala, y de que tal vez tengas la suerte que te salga bien. Yo la verdad, creo que tuve mucho de suerte y mucho de tesón y mucho de cabeza dura, ¿no? O sea, de no importarme chocar contra las paredes. Pero es una mezcla Pero de cabeza dura y pasión. criterio, no es por, o sea, pero criterio profesional y una experiencia también que se va consolidando y que te va dando también cierta confianza para poder ir para adelante y de repente chocarte contra la pared, pero avanzar. Sí, sí, bueno, pero te chocás. Y cuando te chocás, sí, sí, tal vez o sea, alguno de los dos está equivocado. Y en general lo más probable es que sea uno. Y el otro problema es que una cosa es cuando haces algo que está en el universo de lo conocido y que ya tiene una metodología, no sé, decís, bueno, voy a hacer esto mismo. No sé, digo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Mercado Libre. ¿Sí? Un tipo, un empuje fue a hacer lo que ya existía afuera, o sea, fue a hacer eBay en Argentina. Entonces, había algo que estaba probado, sabía que existía, hay que ver cómo lo haces en Argentina. Más allá, no quiero hablar ni de personalidad ni nada, pero digo, traes un proyecto, es un copycat, ¿no? Entonces, es algo que está en el universo de lo conocido. Tal vez lo desconocido es la gestión, cómo lo transformas eso en otro lugar, pero está en el universo de lo conocido. Y a mí me desafiaba mucho esto de ir al universo de lo desconocido, o sea, de hacer los proyectos de una forma diferente a como se venían haciendo. Y, a ver, me llevó montones de años, hice mucho, pero no somos líderes en identidad de ciudades. A mí me lleva un trabajo enorme poder convencer a alguien de hacer un proyecto como nos parece que hay que hacerlo,
y después me lleva 10 veces más trabajo hacer el proyecto que cualquier otro, con lo cual tengo 10 veces más costo y tengo que cobrarlo mucho menos porque no estoy en el negocio conocido. Esa ecuación es muy compleja. Es muy compleja. Pero Ahora, esa cuando lográs alinear... pero en la medida que vas construyendo una experiencia y esa ecuación se Y va tenés que alinear, achicando de alguna forma. sí, sí, porque te va dando más validación. Entonces, cuando lográs alinear todos los planetas y lográs tener la suerte que se te dé una a otra, pasa lo que nos pasó con Bariloche. Que logramos que lo implementen como había que implementarlo, que logramos que banquen el proyecto exactamente como había que hacerlo, se hizo súper bien, no tuvo ninguna fisura, hoy es lo que es, ¿no? Es un proyecto, una identidad probada, una de las ciudades más conflictivas que tiene Argentina. ¿Querés mostrarla? Así El de Bariloche lo puedo buscar, sí. lo tenés A ver. por ahí. Gustavo, mientras lo buscaste, Sí, traslado una pregunta que hicieron los alumnos justo cuando estabas hablando de tu dale. experiencia de Nueva York, en esos procesos donde medio que fuiste sin plan y fuiste a los tumbos. Sí. Te preguntaban, o sea, ¿qué consejos le darías el profesional de hoy al profesional de ese entonces? Eh, qué difícil. Tendría que pensarlo. Yo en general no doy muchos consejos, ¿no? Con lo cual se me hace más difícil todavía. Pero eh, creo que lo mismo. Me parece que tal vez planificar un poco más la estrategia. Pero básicamente porque era más joven y tenía más, como, más corazón que cabeza. Y uno después pasan los años y empieza a equilibrar un poco esto de, de la cabeza, digamos, y el corazón. O sea, tener un poco más de, digamos, yo siempre respeto mucho la intuición, de hecho esos proyectos se hicieron con mucho de intuición, pero la intuición es como, o sea, la práctica sin teoría es ciega, entonces es muy difícil llevarla adelante. Entonces, si te daría algún consejo es eh, pensar bien la estrategia y pensar bien para qué uno está preparado y hasta dónde puede este, bancar lo que uno lleva adelante. Siempre cuento una anécdota, me acuerdo una reunión que tuvimos con gente de entrada, habíamos conseguido una reunión espectacular con gente de UNICEF y vamos a la reunión, voy con un amigo local, siempre voy con un local, yo tengo un inglés medianamente potable, pero no nativo. Y, viste, salimos de la reunión, están súper contentos. Digo, che, no fue bárbaro. Me dice, sí, ¿vos estás seguro de lo que prometiste? Digo, ¿qué prometí? O sea, había prometido cosas que en mi vida se había entendido. Entonces, eh, pasa un poco eso, que a veces el empuje, la pasión, las ganas de hacer cosas te hace entrar en situaciones que son complejas y que después no tienen salida. La realidad es que eh, una cosa es muy diferente diseñar en Argentina que diseñar en, en Nueva York o hasta en Europa. Hay una cuestión que no se discute. O sea, cuando uno trabaja en esos mercados, lo funcional, lo metodológico y lo formal es un commodity. O sea, martes 9 a.m. es martes 9 a.m. Es así. No hay vuelta. Si vos entregaste el proyecto más o menos el martes a las 9 a.m., bueno, no les gustó. Si entregaste el proyecto espectacular a las 9:30 a.m., vas a seguir, pero no te van a llamar nunca más. ¿Y por qué no te van a llamar nunca más? Porque no sos confiable. Entonces, hay una cuestión digamos, de entender esto que el diseñador es un profesional, ¿no? que hay que ponerse en lugar, y lo que te vuelve profesional no es ser más talentoso, dibujar mejor, tener ideas brillantes, es saber manejar la gestión. Lo que te vuelve profesional es cumplir con lo que tienes que hacer. Porque esto lo digo acá, bueno, si está grabado lo van a repetir, pero en realidad los clientes no saben mucho de diseño. El que sabe de diseño es uno. A menos que uno trabaje para una agencia. Cuando vos estás en una relación comercial con un cliente, el que sabe de diseño sos vos. Y eso tenés que hacerlo valer. Y si no lo haces valer y no te pones en el lugar del conocimiento,
dejan de trabajar con vos porque no les brindás seguridad. No porque les guste un poco más o un poco menos. Porque no sabe, primero, el cliente no tiene la capacidad para discernir qué está bien y qué está mal. Tiene la capacidad para distinguir si le gusta o no le gusta. Y si le gusta o no le gusta es un hecho totalmente irrelevante en el universo del diseño y de la comunicación. Totalmente irrelevante. Y uno no solamente tiene que hacer algo que esté bien, sino que tiene que demostrarle al cliente que eso es lo que está bien y lo que la empresa necesita. Y para poder demostrarlo, no es decirlo, es demostrarlo. Demostrarlo es poder argumentar. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, ni en la universidad, ni en general en la formación en Argentina. No estamos acostumbrados a argumentar. O sea, la argumentación crítica es probablemente la herramienta más importante que tendría que brindar la universidad y no la brinda. Bueno, brinda herramientas para poder argumentar. Vos tus argumentos, o sea, tu trayectoria te dio de alguna manera cierta experiencia, A ¿no? ver, totalmente. De vuelta, como dije, mi corazoncito está en la uva y creo que yo aprendí todo esto ahí, pero no es orgánico. O sea, depende del alumno poder, si está en tu estructura, lo desarrollás, pero no es parte de la metodología o no es parte del programa la argumentación crítica. La verdad es que yo aprendí a argumentar siendo docente, no siendo alumno. Total. Y si me preguntás qué me dio la docencia, además de enriquecerme en un montón de cosas, es la argumentación crítica. Yo tenía 10 trabajos de alumnos y digo, estos 5 están bien, estos 5 están mal. En 2 minutos. Ahora, ¿por qué están bien y por qué están mal? Y ya no son 5 minutos. Yo tengo que poder explicar por qué, tengo que poder argumentar qué es lo que está bien y lo que está mal en cada trabajo. Esa obligación del discurso es la que me llevó años construirla. Lamento por los que fueron conejillos de India, me sufrieron los primeros años donde me costaba más. Igual me llevo bien con algunos, con casi todos. Bueno, pero ahí el objetivo está claro, Gus, perdóname que te corte, pero en eso me parece que esa argumentación sirve no para demostrar que vos tenés razón, sino para generar confianza, sobre todo, y mostrar profesionalismo y que siga creciendo el trabajo. O sea, es que no se trata de tener razón, se trata de hacer las cosas bien. En general, la información te la va a dar el cliente. Entonces uno tiene que destilar la información y traducirla en un lenguaje real. Nosotros somos traductores. Cuando trabajamos, distintos cuando elaboramos un proyecto. Cuando armo un proyecto ya no soy traductor, soy gestor de una comunicación. Entonces somos los emisores, o sea, es distinto el proyecto. Ahora, cuando yo voy a trabajar para una, no sé, puedo mostrar cualquier caso, no sé, hicimos, por ejemplo, la identidad de el City College en Nueva York. Ese es el último proyecto que hicimos, ¿no? Muy grande. Que es la Universidad Pública de Nueva York, es como se hace la UBA. ¿Querés mostrar algunas cosas mientras? Ahí queda pendiente Bariloche, de hecho acá hay algunas preguntas. Dale, muestra el de Bariloche, lo muestro rápido. Voy a mostrarlo, sí. Che, y mientras vas ahí, tenemos poco tiempo, entonces te exprimimos a full. Mientras vas buscando te hacemos más preguntas. En esta dinámica entre la cultura, digamos, de negocios estadounidense, europea, argentina, latina, ahí vos ya especificaste una cuestión que tiene que ver con los compromisos, los tiempos, ¿qué otras variables identificás entre cada uno de estos mercados en tu sector? ¿Qué te parece que pesa también? Es una pregunta difícil. Obviamente cada mercado tiene características muy diferentes. En la forma en que se encaran, en la forma en que trabajan, en los tiempos de trabajo y en las cuestiones culturales, entender las cuestiones culturales. Vos vas a Nueva York, la gente habla de business y de negocio desde que se levanta hasta que se va a dormir. No le importa si están tomando un café, si están tomando un trago, si están en un boliche. Es una ciudad muy orientada al negocio. Europa es todo diferente, todo lo contrario, tiene un tiempo mucho más tranquilo, las construcciones mucho más lentas, lleva mucho más tiempo,
probablemente sea un poco más sólida. Pero lleva más tiempo construirlo, va como de tiempo en tiempo, cada reunión, o sea, que se toma mucho tiempo en avanzar en un proyecto y mucho tiempo en desarrollarlo, ¿no? Es como muy diferente la cuestión cultural en el trabajo. Y después tenés temas que, bueno, que ya son como muy complejos, ¿no? En general lo han formulado más los teóricos, yo Bauman, que tiene que ver con cómo afecta la globalización los temas identitarios regionales. Yo soy pero por mi profesión y por cómo encaro los proyectos, soy un defensor a ultranza de las identidades comunitarias y regionales. Es como el leitmotiv, la razón, mi razón profesional. Y a eso me dedico, a buscar los detalles de sensibilidad cultural. Este caso, el de Bariloche que estamos viendo, si lo voy pasando rápido, pero al margen de todas estas cosas con las que construimos la marca, no las inventamos nosotros. Los conceptos surgieron de los talleres. El tema que las montañas son las paredes de la casa, que la gente fue a construir su hogar, que el agua domina el paisaje. Entonces, después sí, gráficamente, encontramos una forma de condensar esos conceptos dentro de un ícono y de reforzar el concepto de montaña dentro del logotipo y nada más. Y después lo que quisimos construir es un sistema gráfico que está basado por un lado, en valores de la ciudad, que tiene como las 4 estaciones muy marcadas. No hay ciudad en el mundo que tenga las 4 estaciones tan marcadas y tan maravillosas como Bariloche. Sus paletas de colores y un sistema de layers, un sistema de capas, donde tenemos una capa de entorno que domina el paisaje siempre, una segunda capa que es cromática, que está basada en las estaciones, acá están la capa del fondo, como hace la suma del color, y una capa de frente que es la iconografía de los elementos y los objetos y las personalidades que definen la identidad local. Entonces esa mezcla de elementos generó un sistema iconográfico que habla de todo el universo de lo que sucede en Bariloche, y que funciona muy bien en la comunicación, desde las personalidades, la geografía, ¿no? Los productos, las cosas más lindas y las feas, la chaqueta amarilla que todo el mundo odia, pero que es parte de la identidad, la tijereta que se le mete dentro del mate cuando vas a tomar mate y te clava las puntas, y también, bueno, el desarrollo de la cerveza, el chocolate, los animales, y las personalidades que fueron construyendo la identidad de la ciudad en todo sentido, ¿no? Desde los mapuches y de los caciques que son digamos, los pueblos originarios de la zona, hasta los que fueron construyendo Bariloche desde los primeros años. Y después desde la cultura, desde la comunicación y desde la ciencia. Había cosas que pasaban que pasaron que son muy interesantes. Balseiro para todo el mundo es el nombre de un instituto. Ahora, ¿quién fue Balseiro? No sabía nadie. Cuando vos le pones cara y le pones una historia detrás y le pones un texto, empieza a construir valor. Entonces, ¿qué haces? Pones de frente o el chingolo, ¿no? Que había poco conocimiento de algunas cuestiones de Bariloche que tienen que ver con su identidad arquitectónica, que es espectacular, con los refugios, con la geografía. Entonces, todos estos elementos empiezan a construir un sistema, incluimos hasta los mitos, ¿no? Un abuelito. Obvio. ¿No? Siempre la gente mala siempre nos decía que es el que nos salió más parecido de todos. Los deportes y empezar a generar como una comunicación diferente. Claro, lo que permite la construcción de herramientas es dar herramientas para una comunicación distinta, ¿no? Según las necesidades. Y el sistema funciona súper bien. La verdad, el sistema funciona súper bien porque aparte es dinámico y puede crecer todo el tiempo. De hecho, la oficina de turismo que se hizo ahí en el centro cívico, no la diseñamos nosotros, no la hicimos nosotros, y está espectacular. Tomaron el manual, tomaron los elementos y lo hicieron espectacular. Sí, y aparte en la lógica, digamos, dentro de esta cosa que hablábamos al principio de descomoditizar, la propuesta de valor de membranding que se puede ver acá, tiene que ver con construir relatos y cargarlo de mucho. No es un loguito que está repetido por todos lados, sino hay un criterio de sistema, de marca, de meterte
en el detalle, ¿no? De esas historias y construir relatos y cargarlos de sentido. Y aparte de abrir la cabeza, o sea, y de entender, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio, somos un montón, hoy somos creo 15 trabajando. Pero cuando hicimos lo de el proyecto Bariloche, empezamos con el concepto gráfico, y una vez que estaba el concepto, ¿quién es la persona ideal para armar esto? Bueno, la fuimos a buscar y la contratamos. Y teníamos ilustradores dentro del estudio, pero bueno, esto lo tenía que hacer Lax. Y bueno, fuimos a buscar, te copás, sí, en 2 minutos lo ha hecho. Pero él también me lo decía, o sea, yo no lo podría haber hecho. ¿Pero por qué? Porque necesitaba que me digas exactamente, o sea, vos viniste y me dijiste, hay que hacer exactamente esto, que es lo que yo sé hacer. Y ahí, Entonces, esos ahí nos convenientes, Gus, cuando una cosa es trabajar para un organismo público, y otra cosa es para una empresa, donde hay como otras dinámicas también, ¿no? sí, ¿Cómo son esas diferencias? ¿Cómo lo ves? imposible. O Imposible. sea, y trabajar con organismos públicos, o sea, es muy difícil. Lo de Bariloche, por ejemplo, funciona mejor porque es un organismo mixto. Ajá, Nosotros trabajamos con el Emprotur. Y el claro. Emprotur, si bien es parte Bueno, pero los fondos del son públicos, gobierno, sí, pero funciona como una empresa. O sea, el funcionamiento es como una empresa. Puede claro. contratar, puede generar contratos, puede facturar, puede comprar, o sea, tiene no es lo mismo que cuando hicimos aquello de Salta, por ejemplo. Hicimos Salta de Godoy Cruz, que me llevó, o sea, es una locura, de trámite, de papel, de cosas, o sea, es muy complejo, muy, muy complejo. Y aparte porque los interlocutores son complejos. Lo más difícil es poder encontrar el interlocutor que toma la decisión. Cuando estás en una empresa es muy fácil, porque sabes quién toma la decisión o lo puedes averiguar. En una ciudad, eh, porque allí dice, bueno, el intendente de diseño no tiene ni idea. Y para llegar al intendente tenés que atravesar, no sé, 1000 lugares, y tal vez tu interlocutor está fascinado y después no le dan bolilla, y nunca sabes qué pasó en el medio. Es muy complicado el tema institucional. Por eso hay que estar como muy preparado y siempre, como decimos, hay que armar equipo. Tenés Y que ir con ese, alguien que entienda esa lógica. Entonces tenés que asociarlo al equipo y tenés que ir con alguien que entienda la lógica de lo que tenés que resolver. Pero siempre lo más complicado es armar la metodología de trabajo, el plan de trabajo, el equipo de trabajo. El resto, si uno hace las preguntas correctas y arma una metodología clara y un plan de trabajo claro, el proyecto sale. Tal vez no gane un premio, pero el proyecto sale y va a funcionar, que es el objetivo principal de bueno, que funcione y que sirva. y ahí en la implementación, para que funcione, también es clave no entregar un manual y olvidarte, sino acompañar la implementación. ¿Hasta Claro, bueno, te dónde se dejan. puede? ¿Cómo es ese vínculo? Y sobre todo a la distancia en lugares tan distantes como los que has contado. Qué sé yo, es como conseguir novia. No hay hay un juego de seducción o de tratar Y de que se resolverlo. pongas la Nunca. camiseta full. Es muy difícil. O sea, uno siempre lo quiere hacer, pero nunca sabes por qué se corta. La excusa más clara es no tengo presupuesto. Entonces hay un momento donde vos tenés un límite para trabajar gratis, ¿no? O sea, o para seguir metiendo horas adentro de un proyecto que ya sabes que vas a pérdida. Y entonces siempre lleva a perder, especialmente en lo institucional. Pero en lo corporativo también. Hay un momento donde el cliente, o sea, ya tiene el logo, ya tiene el manual. Bueno, tiene la lógica de tengo acá 2 diseñadores, un diseñador adentro del estudio, que lo haga él, si ya tengo el manual. Y así lo hacen puré, ¿no? Entonces tenemos montones de proyectos identitarios, yo no los muestro, o muestro la marca porque lo hicieron puré en 2 minutos. Y yo se los explico, digo, mirá, el sistema requiere de prueba y error y de implementación, y la implementación es con la situación real. O sea, los primeros 6 meses son fundamentales para implementar un sistema identitario. O sea, si no, por lo menos no lo supervisamos un poco, vas a terminar pegando stickers, vas a terminar pegando la marca como un sticker en todos lados con el código estético de quien lo está haciendo.
Total. Y eso se prevé, cuando vos hablas de la metodología, eso ya podés ir Sí, previendo. yo lo preveo, pero no siempre lo puedo resolver. O sea, a ver, Claro, a medida que van pasando los años y uno tiene más experiencia, o sea, vas logrando cada vez un poco más. Entonces, en algunos clientes más chicos o medianos, a veces es más fácil, o cuando, digamos, cuando el poder de decisión está en un círculo más pequeño, si lo contás de entrada y está dentro del universo de lo posible para la empresa, y poder resolverlo un poco mejor. En situaciones muy grandes, es imposible. El caso de la Universidad de Nueva York, si quieren, mirá, voy a pasar rápido, pero este es el manual. Hicimos la dale. Y mientras aprovechamos para invitarlas a que si quieren acercarle una última pregunta, Gus en este momento está en España y son las 12:30 de la noche, así que ya deberíamos ir cerrando, pero si alguien quiere sí. acercar alguna pregunta más, invitadísimos. Gustavo, a mí me gustaría preguntarte, es propia, no, no un alumno, me hago cargo. Si en los proyectos que vos encaraste para las ciudades del exterior hubo alguna resistencia por no ser local. No porque armamos equipo local. O sea, lo que hicimos fue, o sea, no lo puedes armar sin equipo local. Entonces, era muy claro en el discurso ¿por qué vos? Porque tengo la metodología. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo vas a hacerlo local? Porque acá están los locales, la información la proveen ustedes. O sea, yo proveo una metodología de trabajo. ¿Sí? Y si no es como decir que las leyes de física, no sé, que la ley de la gravedad no se aplica en Argentina porque Newton era inglés o americano. O sea, no es así. O sea, vos tenés este, una metodología de trabajo y tenés una forma que funciona de darle de vuelta, porque ponemos la profesión por delante. Y eso funciona. O a mí por lo menos me funcionó. Distinto es cuando dicen, ¿por qué tengo que contratar un diseñador argentino o un estudio argentino, ¿sí?, para hacer un proyecto de identidad en Nueva York o en Brooklyn, con la cantidad de estudios de diseño que hay en Brooklyn que son espectaculares? Y yo dije, bueno, pues, o sea, ¿cuánto te vino a tocar la puerta para ofrecerte esto? No, ninguno. Bueno, acá estoy. O sea, ninguno otro se le ocurrió, o ninguno, no es que no se le ocurrió, ninguno te trajo un plan cerrado y armado que vos apretás un botón y funciona. Claro. Y ninguno está validado con experiencia anterior. O el que está validado, no lo puedes pagar. Hiciste Porque como que ellos tuviste levantan todos el los teléfono. checkboxes. Claro, si levantan el teléfono, llaman a Futurebrand o a Pentagram y te resuelve este proyecto perfectamente bien. ¿Cuánto te cuesta? Y Estados Unidos es pez grande con pez grande, pez chico con pez chico. Y pez mediano con pez mediano. Saltar eso es es más difícil que las castas de la India. Bueno, pero igual trabajaste para instituciones grandes de alguna forma también, no es que... 20 años me llevó. Fui creciendo muy de a poco y me fui asociando con gente y también tuve un poco de algunas cuestiones de suerte y fui validando con premios. Claro, Y encontré algunos clientes que se animaron. Y aparte, o en trabajo, también trabajé mucho con startups. Entonces, vos trabajas con una startup y si la startup crece, bueno, te dan una validación. Nosotros hicimos la marca hace 1000 años, hicimos la marca Satellogic. Hoy Satellogic es un unicornio. Entonces puedo decir, sí, hicimos la identidad de un unicornio. Cuando nadie daba dos mangos, pero no importa. claro. Siguen usando la misma identidad. Entonces, empezás a tener un poco de herramientas para poder validar. Esto es, por ejemplo, de vuelta, siempre digo, lo que valen no son los dibujos, sino el valor. Ellos querían comunicar la diversidad. Entonces, armamos una marca que era dinámica y que hablaba de la diversidad religiosa y cultural que permite la universidad, ¿no? A través de poder modificar parte de los iconos en la marca. Y eso es lo que dio valor agregado al proyecto, más allá de la sensibilidad tipográfica o de los usos de los objetos o de qué tipografía utilizar. Esto de entender cómo traduzco la diversidad en un icono y cómo sostengo la tradición de una universidad tan pesada como el City College. Bueno, tomamos un elemento que era de
que era que el escudo original que está en la arquitectura del edificio, que ya había tenido un uso previo, y decimos, recuperemos esto y transformémoslo en un icono nuevo. A ver, me llevó 3 años hacer o sea, que esto se transforme en el branding del City College. Logramos que eso forme parte del 170 aniversario. Y recién ahora, que cumplió 175 años, logramos que se implemente como marca oficial. Y les muestro, para que tengan una idea de lo que es, a ver, este es el manual. El manual es un espanto porque tiene una estructura que es de la universidad, pero es enorme. O sea, la cantidad de cosas que tenés que tener en cuenta, desde texto, de cantidad de variantes y de variables de uso, y cómo funciona cada una, y cómo se interrelaciona con todas las áreas que tiene de la arquitectura marcaria. Tenés que dar un universo de posibilidades y validar que funcionen, que es enorme. Entonces, le voy a mostrar, ¿no? Entregás todo esto, manual enorme, te deja hacer los acrónimos, lo que no se puede hacer, las variantes de uso del sello, de dónde viene el sello, cómo se usa el sello original con la marca nueva, que tiene un uso tipográfico distinto, cómo se relaciona con la marca esta de hizo Pentagram, la de la universidad, que es independiente de la del college, cómo funcionan juntas, cómo funcionan con todas las fundaciones, las cosas del colegio, los clubes deportivos, los equipos de deporte, de béisbol, de básquet, los departamentos y los programas que trabajan con ellos, ¿no? Vas unificando toda la papelería, los mapas, bueno, todas las escuelas, o sea, porque el City College tiene toneladas de escuelas, y cada una con un nombre distinto y con un código cromático no lo puedes tocar. Entonces, ¿cómo lo Esto es un manual, ¿no? Y después hay un merchandising, lo diseñaste, ¿sí? Hicimos los carteles, no los cobran. ¿Sí? Un manual que tiene que cumplir con un montón de cuestiones formales que son de la universidad, que están acá, de texto, de cómo escribe, tonos de escritura, uso de las palabras, nada, enorme, gigante. ¿No? Terminamos, ya. Sharing, y creo que lo tengo por acá. Y después voy al evento, cuando se lanza, no lo tengo cerca, y me dan la virome del merchandising. Lo está por acá, perdonen, pero... Y nosotros mandamos el diseño de merchandising con la lapicera. Agarraron uno de los logos, lo pusieron en el costado, tomaron el vertical, lo achicaron para que entre en 1 centímetro de gozo, entonces la letra está en cuerpo 3, el logo. Entonces me lo dan y digo, pero si yo te mandé el diseño, ¿qué pasó en el medio? Esto que decíamos antes. Y en el manual estaba diseñado, pero alguien le mandó el manual a la imprenta bajó el logo, lo achicó, lo puso, ni miró el manual, en 146 páginas. ¿No? A ver, dame el logo. Hablo de la implementación de un producto que estaba diseñado, o sea, que ya estaba pensado para cómo implementarlo. O sea, y de hecho tiene una versión horizontal en una línea justamente para el merchandising. Total. Bueno, este punto vinculado a la implementación es transversal totalmente a todos los diseños, a todas las disciplinas, ni hablar. Y me parece que el enfoque que le diste de tu experiencia es totalmente transversal justamente a todas las disciplinas, más allá de tu experiencia puntual, ¿no? Que de hecho tampoco es que vos aprendés a hacer imágenes de ciudades, pues no existe eso como carrera, sino que vos vas construyendo con las herramientas que vas teniendo un camino, como vos decías, entrelazar y el verla, el ver el horizonte y decir, bueno, para ahí voy a ir, súper clave en procesos de exportación. Bueno, generé una experiencia, o sea, claramente, o sea, haber hecho 10 proyectos de ciudades y chocarte con, o sea, vas generando experiencia. Hoy ya sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. O sea, yo me acuerdo de lo que hice, volviendo a la pregunta anterior, ¿qué le dirías al diseñador, qué me diría a mí mismo cuando antes de hacer el proyecto de Berlín? Y me diría montones de cosas digamos, de cambio metodológico, pese a que el proyecto quedó muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, la experiencia ya me llevó a ir puliendo, ir mejorando, ir cambiando. Hoy desarrollamos aquel proceso que me llevó como, no sé, 2 meses
de trabajo colaborativo, hoy lo puedo resolver en 2 semanas también. O de otra forma, con otras herramientas, porque lo tenemos muy aceitado, ya sabemos qué funciona y qué no funciona, ya sabemos qué cosas sirven y qué cosas no sirven. O sea, hay mucho conocimiento, esa experiencia. Entonces, la verdad que el tema de identidad de ciudades tenés 2 formas de encararlo. Desde el marketing, haciendo un loguito, un logo, una campaña que cumpla con las necesidades turísticas de la ciudad, que es el 99% de los casos, que duran poco, porque alcanzado o no alcanzado el objetivo, se acabó el valor de esa identidad, o construir un proyecto identitario que es estructural y que tiene que ver con lo que la ciudad es y no con lo que quiere lograr. Entonces, Bueno, Gus, me parece buenísima la experiencia y muchísimas gracias. Te hago una última pregunta de cierre en relación a dale. cómo ves Membranding, no hacia atrás, sino hacia futuro. Cómo en términos, digamos, esta experiencia que te fue dando el especializarte en algo, en ir creciendo en distintos mercados también, ¿cómo pensás en convertir, cómo sigue, digamos, tu proyecto? Eh, es una pregunta interesante. Tiene que ver, no hay una fórmula exacta. Yo estoy en un momento especial en el estudio. A mí lo que más me gusta donde me siento más cómodo, lo que más me apasiona es el trabajo colaborativo. No solamente como trabajo de investigación en los proyectos para clientes, que es como más lo conocemos, sino también colaborativo interno. Y no solamente dentro del equipo, sino intra-equipos, incorporando otros equipos de otras disciplinas. Entonces, como lo veo a futuro y a futuro inmediato, y lo que estamos tratando de hacer y lo que estamos haciendo y tratando de hacer cada vez más, es de integrar equipos que tengan visiones similares. No conocimientos similares, sino visiones similares. Entonces ahora, por ejemplo, presentamos un proyecto acá en España a un fondo europeo, integrando 5 empresas para trabajar sobre turismo inclusivo contra la despoblación de las pequeñas comunidades. Súper complejo, súper específico. Y estamos esperando o sea, en realidad lo ganamos ya el fondo, lo que pasa es que tenemos un par de conflictos formales o legales, digamos, que pueden invalidarlo, pero el armado del proyecto fue súper exitoso. Entonces, eso es lo que a mí más me motiva, pero porque me gustan los trabajos de escala y me encanta generar un valor, ¿no? O sea, me parece que la profesión tiene sentido, y siempre para mí tuvo sentido. Mi trabajo tiene sentido cuando genera alguna huella o genera algún resultado. Yo siempre digo, esto que hablábamos antes de estar en el lugar correcto en el momento correcto. O sea, una de mis mejores amigas en Nueva York, que era VP del Chase, hace muchos años, me dijo, tenés que comprar bitcoins. Los bitcoins costaban 80 centavos con uno. Obviamente no sabía qué eran, no entendía que me hablaba, no estaba en mi universo y no los compré. Y mi hijo me dice, ¿cómo puede ser tan salame? Te hubiese comprado, no sé, 100 bitcoins, eras millonario. Digo, si yo hubiese comprado 100 bitcoins a 80 centavos, cuando llegaban a $10 los vendía. O sea, yo jamás me hubiese quedado con los bitcoins, porque no es mi estructura. No, o sea, estoy acostumbrado a construir desde la profesión. Total, obvio, y muy buena tu construcción. En definitiva, lo que te pone, lo que te mueve es tu profesionalismo y tu pasión por lo que haces, sobre todo, y la cabeza hacia dónde pensás estos proyectos Sí. que, bueno, nada, muy gentilmente nos presentaste. Decí, Gus, estaba más haciendo un cierre. No, está perfecto. No, Eh, digo, sí, tal vez a veces para cerrarlo porque, o sea, a veces me quedo preocupado, y más cuando son charlas con alumnos o con estudiantes que están estudiando en la universidad, que parece que es como
una distancia enorme entre lo que uno está estudiando y yo me formé ahí mismo y en realidad fui siguiendo proyectos y durante todo ese tiempo nunca dejé de hacer trabajos pequeños y nunca fui atrás del rédito, o sea, siempre fui atrás del valor. Entonces, en esa construcción de valor, eh, por cuestiones de azar, a muchos lugares llegué y sigo buscando y no me preocupa como el éxito, o sea, me preocupa la construcción de un valor, que haya una construcción atrás. Y lo que sí quería decir es que creo que el valor más grande es empezar a entender que tenemos que trabajar en equipo. Que cuando uno trabaja en equipo, los equipos sirven y funcionan cuando cada uno aporta un valor. Si no, no es un trabajo en equipo. Si la estructura es solamente piramidal y es una cuestión jerárquica, eso no es un trabajo en equipo. Es una cantidad de personas, o sea, es una estructura piramidal. El equipo se constituye de valores y donde cada uno puede aportar algo diferente. Eso es un lado. Y el otro es que, y abro un tema del cual no vamos a poder desarrollarlo, que es, hay que tener cuidado con la exacerbación del valor del emprendedurismo. O sea, que todo es, que el gran valor es ser emprendedor. O sea, para algunos sí, y trabajamos con pymes y sí, vamos por la misma. Para algunos sí, y para otros no. Es como un ordenador, digamos. Para algunos funciona, para otros no. No es ni mejor ni peor. Total. Creo que porque ser emprendedor implica trabajar en finanzas, liderazgo, manejo de equipo, impuestos, gestión. Es una complejidad enorme que no cualquiera tiene ganas o tiene interés en hacerlo. ¿Sí? De hecho, a veces hablamos con algunos colegas que crecieron mucho, y no lo voy a nombrar por respeto, pero me dijo, desde hace varios años que me la paso el 80% de mi tiempo respondiendo emails formales y consulta con los abogados y los contadores, el 90%. Y en algún momento paso por el estudio y digo, ahí pone verde, y ahí se acabó, o sea, es todo lo que llegué a hacer. Entonces, es como una cuestión donde generó algún tipo de frustración. Digo, todos los lugares de construcción de valor generan valor. Digamos, el aporte profesional no, o sea, nuestra profesión no es necesariamente mejor ser emprendedor o armar un estudio propio. Muchas veces construye mucho más valor formar equipo entre varios, o sea, o armar un equipo, o dentro de una estructura existente, incorporar valor. Buenísimo, Gus. Ahí cerramos, si te parece, y me quedo con este concepto de construir valor, de cómo el diseño aporta esa construcción de valor. Arrancamos hablando de cómo diferenciarse, cómo generar un proyecto propio y cómo es el aporte de valor desde nuestras distintas profesiones y desde las distintas carreras, que bueno, en el caso como vos mostraste, esa construcción de valor dirigida hacia nichos muy, muy puntuales, muy específicos, nada, sigue creciendo y te agradecemos muchísimo este tiempo, ya estás retrasnochado ahí. Muchísimas gracias también a todos y todas los presentes, los internos y externos de la cátedra, así que estemos en contacto para las próximas. Dale,